Muy buenos días, amados amigos presentes aquí en Calley, Puerto Rico, y también a todos los que a través de la línea telefónica están en los diferentes países, tales como en Venezuela, Colombia, Guatemala, Texas, Miami y diferentes lugares en Norteamérica, y también en los demás lugares en donde estén a través de la línea telefónica escuchando en esta ocasión esta conferencia. Y también a los que a través de esta película de video o a través de la cinta magnetofónica o a través de el folleto escrito pueden en esta ocasión escuchar la palabra de Dios. En esta mañana quiero leer en la carta a los Efesios del apóstol San Pablo, en el capítulo 1, verso 3 en adelante, que dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. No es una cosa de ahora, sino nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiendo sido predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, porque siempre la voluntad divina es un misterio que es conocido por los hijos de Dios cuando es dado a conocer, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia. Otras versiones dicen tuvimos suerte. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ahora vean ustedes que tuvimos herencia habiendo sido predestinados. Así es que no es un asunto humano, sino divino, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Ahora, viendo esta escritura del apóstol San Pablo tocante a los
hijo de Dios, no podemos decir otra cosa sino que hemos nacido para vida eterna. Nacidos para vida eterna. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Como hemos ya visto en esta escritura, cada hijo de Dios ha nacido en este planeta Tierra con un propósito y para un propósito divino. Cada hijo de Dios ha venido de la eternidad. Ha tenido que pasar por esta dimensión de luz, tiempo y materia en donde se está llevando a cabo el programa divino. Y aunque no hemos venido como originalmente teníamos que venir, con un espíritu teofánico dentro del cuerpo y un cuerpo eterno creado por Dios, con todo y eso hemos aparecido aquí en el tiempo señalado por Dios. Hemos aparecido aquí en este planeta Tierra, en esta dimensión de tiempo, en donde reina la muerte y la sombra de muerte. Pero hemos nacido para vida eterna. Así es que el hecho de que hayamos aparecido en un mundo en donde reina la muerte, en un mundo de sombras y de tinieblas, sombra de muerte, con todo y eso, hemos nacido para vida eterna, aunque hayamos nacido con un espíritu en la permisiva voluntad de Dios, un espíritu del mundo, y hayamos obtenido aquí en la tierra un cuerpo mortal, un cuerpo corruptible, un cuerpo que es azotado por la muerte. Pero con todo y eso hemos nacido para vivir eternamente. Hemos nacido para vida eterna y para ir o regresar a la vida eterna. Dios ha preparado un camino. Por esa causa, el mismo Dios, Emmanuel, el Verbo, que era en el principio con Dios y por Él fueron hechas, creadas todas las cosas, y el Verbo era Dios. Ese Verbo se hizo carne 2000 años atrás aproximadamente para hacer el camino de regreso a la vida eterna de cada hijo de Dios que ha nacido en esta tierra para vida eterna. Por esa causa el Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ahora ven ustedes que el camino a la vida eterna, a Dios, es el Señor Jesucristo. Y Él llevó a cabo el programa para nuestro regreso. En Él estaba y en Él está la vida. Así es que hemos nacido para vida eterna. Y por esa causa, en la trayectoria terrenal de cada hijo de Dios, Él se encuentra con esa vida eterna. Él se encuentra con el Señor Jesucristo manifestado en el tiempo en que Él aparece, o sea, en el tiempo en que aparece cada hijo de Dios aquí en la tierra. Y Él puede ver al Señor Jesucristo manifestado y llevando a cabo la obra que corresponde para ese tiempo por medio del ángel mensajero que Él envía para esa edad o para esa dispensación. Por esa causa podemos ver a través de la Escritura que personas que no cualifican aparentemente para ir al cielo, para tener vida eterna, encontramos sin embargo
que han recibido y han visto la obra que Dios está haciendo en el tiempo en que ellos están viviendo. Tenemos un sinnúmero de casos de personas que la sociedad nunca los reconocería, pero han sido hijos e hijas de Dios, reconocidos en el cielo porque sus nombres están escritos en el cielo, y aunque su condición terrenal no ha sido buena, con todo y eso han continuado siendo hijos de Dios. Y por esa causa, cuando la luz de la palabra manifestada para ese tiempo por medio del mensajero de ese tiempo ha alumbrado, ellos han visto esa luz, porque es una luz divina que viene directamente de Dios, de la dimensión a la cual pertenecen todos los hijos de Dios. Y siendo esas personas almas de Dios, hijos de Dios, porque lo que identifica a una persona como un hijo de Dios es que su alma viene de Dios. Esa alma ha estado en Dios, ha estado en la eternidad y ha sido manifestada en la tierra en un cuerpo físico, y ha obtenido un espíritu del mundo temporero, un espíritu en la permisiva voluntad de Dios. Y por esa causa, cada hijo de Dios ha tenido tantos problemas aquí en la tierra. Y algunas veces encontramos a través de la historia de los hijos de Dios que hay hijos de Dios que parecen menos hijos de Dios que los hijos del mundo, porque también los hijos del mundo son religiosos, y en su afán por ser buenos religiosos, los hijos del mundo han tomado una delantera en algunas ocasiones que hasta parecen ser más hijos de Dios que los mismos hijos de Dios. Pero la cosa no es por las apariencias, porque Dios no mira lo de afuera, sino lo de adentro. Y cuando Dios mira lo de adentro, Él mira esa alma y ve esa alma, y ve si esa alma es de la eternidad, si es un alma de Dios, si es un hijo de Dios. Ahí en el alma es donde se hace la diferencia, no en la parte exterior, porque el cuerpo exterior de los hijos de Dios y de los hijos del mundo es temporero, es terrenal, es corruptible, es mortal. Por eso una misma cosa, una misma muerte le ocurre al hijo de Dios y a los hijos del mundo. O sea, a los hijos de Dios y a los hijos del diablo le ocurre lo mismo. Nacen esos cuerpos, crecen, se crían aquí en la tierra y luego mueren. Porque todavía los hijos de Dios no han llegado a la etapa de la adopción. O sea, no han llegado en el pasado a la etapa de la adopción, y por esa causa no han obtenido un cuerpo eterno incorruptible. Pero en este tiempo final, cuando los hijos de Dios llegan a la etapa de la adopción, a la etapa en donde regresan a la vida eterna, pero regresan a la vida eterna con un cuerpo eterno y con un espíritu teofánico eterno, porque han nacido para vida eterna.
en las 7 edades de la iglesia gentil no podían regresar a la vida eterna con un cuerpo físico, con un cuerpo eterno, sino que tenían que pasar al paraíso y vivir allí en el espíritu teofánico. Ese espíritu teofánico, que es un espíritu eterno, es para vida eterna ese espíritu teofánico, pero todavía sin el cuerpo físico. Ellos están allí viviendo en el paraíso y disfrutando algo eterno, pero no aquí en la tierra, en cuerpos físicos. Así es que ellos están allí viviendo como debimos todos vivir una temporada allá en el paraíso antes de pasar a esta tierra. Adán vivió en el paraíso, Adán vivió en esa dimensión, en ese cuerpo teofánico, un sinnúmero de tiempo. No sabemos si días, meses, años, siglos, milenios o millones de años. Ahí él recibió de parte de Dios todo poder, toda autoridad. Y también recibió la orden de multiplicarse. Y luego, entonces fue pasado a esta dimensión, fue traído acá a la tierra y le fue creado por Dios un cuerpo del polvo de la tierra. Así es que, por cuanto los hijos de Dios, luego de la caída, no pasaron por la sexta dimensión para obtener su espíritu teofánico, un espíritu eterno con vida eterna, para vivir eternamente, por esa causa, los hijos de Dios no recuerdan nada de la vida eterna. No recuerdan nada de cuando estaban en la eternidad. No recuerdan nada de cuando estaban en la sexta dimensión, en la séptima dimensión, porque no pasaron por la sexta dimensión. Porque con el espíritu teofánico, ese cuerpo de la palabra, se saben todas las cosas. Ahora, luego encontramos que hubo otro hombre que pasó por la sexta dimensión. Y pasó por la sexta dimensión antes que Adán. Y ese hombre es conocido en la Escritura y en la historia de la raza humana como Jesús de Nazaret. Antes que Abraham fuese o fuera, yo soy, dijo él. Y antes que Adán fuera en la sexta dimensión, el Señor Jesucristo era y estaba en la sexta dimensión. Todas las cosas creadas son creadas por Dios y pasan por la sexta dimensión. Y todo lo que ha sido creado por Dios para vida eterna tiene que tener su teofanía. Sin la teofanía no puede la persona vivir eternamente. Así es que todas las cosas tienen su teofanía, toda la creación. Por esa causa, usted puede ver en la Escritura, y aún usted puede ver que no solamente las cosas que usted conoce comúnmente como las que van a la vida eterna o a la eternidad, como los seres humanos. No solo ellos tienen un cuerpo teofánico esperando por ellos,
Si usted examina bien, usted encuentra, por ejemplo, en la vida del séptimo mensajero, usted encuentra que él, cuando fue a la sexta dimensión, allí él vio a su esposa, a su primera esposa. También él vio allá en otra ocasión o en una ocasión a su hija. Pero también él vio a su caballo y él vio a su perro. Eso significa mucho para los hijos de Dios. En la eternidad estará aconteciendo algo, y también durante el milenio. Ahora podemos ver que entran a la vida eterna también algunas cosas que no son seres humanos. Ahora eso lo dejamos quieto porque más nos interesan los seres humanos que los animales. Porque el ser humano es el que tiene alma. Y el ser humano es el que es realmente un hijo o hija de Dios. Así es que los animales los dejamos quietecitos porque en el milenio y en la eternidad van a haber muchos. Así es que yo lo único que diría es que prefiero uno allá y no uno acá. El que Dios tenga o los que Dios tenga para ese tiempo, pues ya eso pues. Para la eternidad, pues esos son para vida eterna. Así es que esperamos a que llegue ese tiempo y ya veremos lo que hemos de tener en esa herencia que Él ha preparado para cada uno de sus hijos. Bueno, Abraham tenía muchos animales, tenía vacas, tenía ovejas, tenía bueyes. Todo eso estaba en la bendición de la herencia que Dios le dio a Abraham. Y Abraham también, Abraham durante el milenio, animales como los hay hoy en día. Pero nos queremos ocupar del programa de redención, de salvación para cada uno de los hijos de Dios, porque cuando hayamos regresado a la vida eterna con el cuerpo eterno, las demás cosas estarán allá esperando por nosotros, estarán en el milenio y estarán en la eternidad esperando por nosotros, porque están incluidas en nuestra herencia. Así es que hemos nacido para vida eterna, porque nuestra alma pertenece a la eternidad, es parte de Dios, y por eso Él nos ha dado también un espíritu teofánico que acampa en derredor de los que le temen. Cada hijo de Dios tiene un espíritu teofánico acampando a su alrededor, que lo defiende, pero algún día no estará a su alrededor, estará dentro de él, en un cuerpo que ese espíritu teofánico va a transformar. Ese cuerpo que usted y yo tenemos será transformado. Ese espíritu teofánico estará llevando a cabo una gran obra en ese cuerpo, porque ese espíritu teofánico necesita un cuerpo eterno superior al cuerpo que actualmente nosotros poseemos. Un espíritu teofánico dentro de un cuerpo mortal temporero tiene ciertas limitaciones. Lo hemos visto operando en cada uno de los profetas del pasado. Lo hemos visto operando en Enoc, en Noé, en Elías, en Moisés. Pero
la parte humana es débil para un espíritu teofánico. Pero con todo y eso ha operado, se ha encarnado en cada uno de esos mensajeros y ha llevado a cabo una obra para la cual ha sido enviado ese espíritu teofánico correspondiente a esa alma de ese Hijo de Dios, de ese mensajero que ha estado manifestado en carne humana, en un cuerpo temporero. Por causa de ese espíritu teofánico, esas grandes obras, esos grandes milagros han sido hechos y han sido hechos por la palabra creadora. Porque cuando opera ese espíritu teofánico en un mensajero y habla esa palabra, es la palabra creadora, la cual viene de la eternidad pasando por la sexta dimensión, en donde ese espíritu teofánico la toma y la pasa a esta creación, la pasa a esta dimensión terrenal y la da a conocer a cada uno de los hijos de Dios. Porque todo hijo de Dios necesita esa palabra creadora, la cual ellos no pueden ir a tomar en la sexta dimensión, porque necesitan un espíritu teofánico ministrador. Pero esos ángeles mensajeros son espíritus ministradores para ministrar la palabra, el mensaje que corresponde para cada edad a los hijos de Dios, los cuales han nacido para vida eterna. Y no pueden obtener vida eterna, no pueden regresar a la eternidad, a la vida eterna, a menos que no tomen esa palabra de vida eterna. Por eso Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Y el que oye mi palabra tiene vida eterna. Y él mismo es la palabra, el verbo hecho carne. Por eso dice, en él estaba ¿qué? La vida. Y la vida era la luz de los hombres. Así es que cuando una persona es iluminada espiritualmente, cuando una persona es alumbrada espiritualmente para ver el programa divino para el tiempo en que está viviendo, es alumbrada por la palabra manifestada para ese tiempo en carne humana, en el mensajero que corresponde para ese tiempo. Ahora aquí lo podemos ver claramente en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, dice el apóstol San Pablo, cuando estaba en cierto lugar, dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. ¿A quiénes? A los judíos, a los hebreos. Y él lo hizo en la sinagoga. Esto fue allá en la sinagoga, pero era en medio de los gentiles, en medio de territorio gentil donde estaba una sinagoga. Y entonces dice, sigue diciendo, mas puesto que la desecháis, ¿desecharon qué? La palabra. Puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, porque cuando se desecha la palabra correspondiente para su tiempo, la cual tenía el apóstol San Pablo como ángel mensajero para la primera edad, el cual estableció esa edad y también estableció la dispensación. Cuando se desecha esa palabra, la persona se tiene por indigno, no se tiene por digno de la vida eterna. Porque
no puede obtener vida eterna una persona que rechaza la palabra, porque en ella está la vida. Dice, os juzgáis y no os juzgáis dignos de la vida eterna. He aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles. Ahora vea que el apóstol San Pablo fue puesto para luz de los gentiles. Y no es el Señor Jesucristo la luz del mundo, y ahora San Pablo viene a ser la luz para los gentiles. Es que en el apóstol San Pablo está el Señor Jesucristo manifestándose en ese tiempo y llamando a los escogidos de entre los gentiles en esa primera edad. Por lo tanto, la luz del mundo, que es el Señor Jesucristo, está alumbrando por medio de su ángel mensajero, el apóstol San Pablo. Y San Pablo entonces viene a ser luz para los gentiles, porque tiene la luz del mundo y tiene el mensaje del Señor Jesucristo para esa primera edad. Así es que fuera del apóstol San Pablo, ninguna otra persona podía entender bien el mensaje correspondiente para esa primera etapa de las edades de la iglesia. Él tuvo mucho problema porque a él le fue revelado todo ese programa y los demás solamente tenían un poquito de claridad, de luz, y por esa causa mezclaron el judaísmo con el cristianismo. Pero San Pablo separó el judaísmo del cristianismo, separó el mensaje de la ley del mensaje de la gracia, y les dijo, si ustedes toman la ley, ustedes tienen que permanecer en la ley completamente. Por lo tanto, el que se quiera justificar por las obras de la ley ha caído de la gracia, porque no se puede mezclar un mensaje de una dispensación con el mensaje de otra dispensación. El mensaje de una dispensación que ya ha pasado viene luego a ser tipo y figura del nuevo mensaje, y tiene que ser actualizado. Ese mensaje pasado tiene que ser actualizado en un nuevo mensaje, el mensaje que corresponde para esa nueva dispensación. Por eso cuando el apóstol San Pablo actualizó el Cordero Pascual, cuando actualizó también la expiación del pueblo hebreo, cuando lo actualizó en el nuevo mensaje, en el mensaje de la gracia, señaló como Cordero de Dios, como Cordero por el sacrificio, por el pecado, señaló no a un Cordero literal, sino al Señor Jesucristo, que vino a ser el Cordero de la nueva dispensación. Y también el profeta Juan el Bautista también actualizó a ese Cordero del Antiguo Testamento, y cuando lo actualizó, señalándolo para una nueva dispensación, mostró al Señor Jesucristo. ¿Ve usted la forma en que se actualiza un mensaje de una dispensación que ya pasó? Así también sucede con las edades. Ahora, vean ustedes cuando lo que acontece cuando surge un mensaje de una edad o de una dispensación. Dice, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto por luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Ahora ven ustedes que dice que es puesto por luz de los gentiles, y también dice que es puesto a fin de que sea para salvación hasta lo último de la tierra. Pero el apóstol San Pablo no era el Salvador, pero en el apóstol San Pablo estaba el Salvador, y por esa causa el apóstol San Pablo, aunque fue puesto para salvación, a fin de que sea para salvación de los gentiles, él señalaba al que estaba dentro de él y decía, no vivo ya yo, vive Cristo en mí. Él es el Salvador, Él es el Redentor, Él es el que murió. Por eso yo predico a Cristo y a este crucificado.
Ahora vean lo que acontece con los hijos de Dios cuando ven eso que está aconteciendo en el programa divino. Cuando ven a Cristo en el mensajero que corresponde para su tiempo. Sigue diciendo, los gentiles oyendo esto se regocijaron, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Los gentiles cuando oyeron que el Señor Jesucristo, que Dios había colocado a San Pablo como luz para los gentiles, para ellos, y que lo había colocado para salvación de ellos, de los gentiles, se regocijaron con el mensajero que Dios le había enviado, el cual había sido escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Por eso San Pablo vino a ser mensajero para los gentiles en la primera edad de la iglesia gentil. No fue mensajero para los hebreos, sino para los gentiles. Los hebreos no le querían recibir, le rechazaron, le apedrearon en algunas ocasiones, le maltrataron, le azotaron. Todas estas cosas le acontecieron al apóstol San Pablo. ¿Por causa de quién? De los hebreos, porque ellos no le quisieron reconocer, no quisieron reconocer a Cristo en él manifestado, no quisieron reconocer a Dios llevando a cabo una obra, y decían, este hombre es ¿qué? Una plaga, es una maldición. Acabemos con este hombre, porque si no acabamos con él, él va a acabar con nosotros, va a acabar con nuestra religión, va a acabar con la religión hebrea, va a acabar con el judaísmo, porque este hombre enseña que no se tiene que guardar la ley, enseña que el judaísmo ya pasó, que hay una nueva dispensación, y todas estas cosas estaban correctas, las que enseñaba el apóstol San Pablo, porque a él le fue revelado todo ese programa, porque él era nada menos que el ángel mensajero de la primera dispensación, con el conocimiento más amplio de todo el programa de Dios para ese tiempo y también para el futuro, porque en él estaba manifestándose a través de carne humana un espíritu teofánico mayor, un espíritu ministrador, para traer ese programa divino y darlo a conocer a todos los gentiles, comenzando en aquel lugar, en aquella área. Y usted puede ver que el mensaje, la revelación del apóstol San Pablo ha llegado hasta el occidente, y todavía estamos usando y usaremos las cartas del apóstol San Pablo con la revelación que recibió el apóstol San Pablo. Él vio hasta nuestro día, cuando él vio el lugar santísimo y las cosas que hubo en el lugar santísimo, y dijo, de esto no se puede hablar claramente en este tiempo, porque no es tiempo. Todavía no se puede hablar claramente de esto. Esto es muy profundo. ¿Por qué? Porque del templo, la primera parte, o sea, la parte del lugar santo, el atrio es una cosa, el lugar santo es otra. El lugar santo corresponde a las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, en donde hubo 7 candeleros con 7 luces, 7 edades, con 7 mensajeros, 7 luces, y San Pablo era una de esas luces. Luz para los gentiles, luz en el lugar santo. Pero cuando vio el lugar santísimo, en donde la luz, ahí es la luz de la Chequina, entonces él dijo, de esto es muy profundo, y de esto no se puede hablar claramente en este tiempo. No se puede hablar claramente de esto. Así es que lo dejó quietecito, porque el mensaje que él tenía que hablar y que dar era el mensaje que correspondía para las edades de la iglesia gentil, y estar basadas las edades en ese mensaje que Dios le dio a él. Ahora, la parte del lugar santísimo corresponde a nuestro tiempo. Es el tiempo más grande y glorioso, porque corresponde al lugar santísimo del templo de Dios,
y todo lo del lugar santísimo del templo de Dios pasa, se manifiesta, se actualiza, se refleja en la etapa o lugar o edad del lugar santísimo. Así como pasó y se actualizó en la iglesia del Señor Jesucristo la etapa del lugar santo, y el candelero, los 7 candeleros vinieron a ser 7 etapas o edades de la iglesia gentil, y las 7 luces en cada candelero una vino a ser cada uno de los 7 mensajeros. ¿Ve usted cómo se actualiza el templo que hizo Moisés y el templo que hizo Salomón? Porque aquello fue tipo y figura del templo espiritual del Señor Jesucristo. Y cuando yo veo a cada uno de ustedes aquí presentes, y también veo a cada uno de ustedes que a través de la línea telefónica me están escuchando, o que en algunas ocasiones también a través de los videos me escuchan, cuando yo los veo a ustedes o sé de ustedes, yo los veo a ustedes allá en el lugar santísimo que hizo Moisés y el que hizo Salomón, y yo veo ese lugar santísimo actualizado en este tiempo, y yo veo a cada uno de ustedes como parte de ese lugar santísimo. Y por esa causa cada uno de ustedes tiene derecho a ver lo que se veía en el lugar santísimo sobre el arca del pacto. La Shequina, el pilar de fuego que guió al pueblo hebreo, que le apareció a Moisés en el Sinaí en 2 ocasiones. En la primera ocasión cuando estaba pastoreando las ovejas de su padre, de su suegro, y en la segunda ocasión cuando estaba pastoreando las ovejas que eran el pueblo hebreo, que las sacó de Egipto como un rebaño de ovejas y las llevó al monte Sinaí. Ese pilar de fuego luego pasó, siguió por el desierto guiando al pueblo hebreo, y cuando dedicó Moisés el tabernáculo, ese pilar de fuego, esa nube de luz, esa columna de nube, esa columna de fuego entró a ese templo, pasó al lugar santísimo y se posó sobre el arca del pacto. Y allí la veía Moisés cada vez que entraba al lugar santísimo, y allí la veía también Aarón cada vez que entraba al lugar santísimo, o sea, una vez al año, cuando llevaba el sacrificio, cuando llevaba la sangre del sacrificio de la expiación. El sumo sacerdote la podía ver una vez al año. El sumo sacerdote de ese año, del tiempo en que se llevaba a cabo el sacrificio, la expiación por el pecado. Si entraba sin sangre, moría el sumo sacerdote. Ahora Moisés entraba cada vez que Dios le decía que entrara y no tenía problemas. Ahora eso lo dejamos para hablar en otra ocasión, porque Dios le había dicho a Moisés: de en medio de los 2 querubines yo me declararé a ti. Por eso tenía que entonces estar presente para escuchar a Dios hablándole, y Dios dijo que le hablaba cara a cara. Es que Moisés es un mensajero dispensacional, y como es un mensajero dispensacional, es tipo de Cristo. Ahora encontramos que luego todo eso del templo es actualizado. Encontramos a la columna de fuego luego en la segunda dispensación viajando, así como viajó por el desierto, y luego también entró al lugar santísimo del templo y se posó sobre el arca del pacto. Luego también encontramos que esa columna de fuego estaba en Jesús de Nazaret. Se posó sobre Jesús de Nazaret, dijo Juan el Bautista, allí estaba morando, y ya no estaba en el templo
del pueblo hebreo, sino que estaba en carne humana, otro templo. Luego de allí, en el día de Pentecostés se derramó el bautismo del Espíritu Santo, se derramó el Espíritu Santo, y encontramos al Espíritu Santo moviéndose allá en Jerusalén, en los apóstoles, y luego pasó a el apóstol San Pablo, el ángel mensajero de la primera edad, y después de San Pablo pasó al segundo mensajero, y la columna de fuego la encontramos viajando del este de la tierra de Israel, del Medio Oriente. La encontramos viajando hacia el occidente, viajando en medio de su templo, en medio del templo espiritual del Señor Jesucristo. ¿Ve usted la forma en que se movió esa columna de fuego? En que se movió el Señor en medio de su pueblo. Se movió en su templo. Luego la encontramos en el último mensajero de las 7 edades, y hasta fue retratada la columna de fuego. Pero con todo y eso, todavía se encontraba, ¿dónde? En su templo, en el lugar santo de su templo, manifestada la columna de fuego, en el séptimo ángel mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil, alumbrando en su templo, alumbrando a todos los hijos de Dios y preparándole al Señor Jesucristo un pueblo bien apercibido para la próxima etapa de la columna de fuego, la cual sería en el lugar santísimo, a donde volaría la columna de fuego para manifestarse sobre el arca del pacto en medio de los 2 querubines de oro que representa el ministerio de Moisés y Elías. El ministerio de Moisés y Elías en el ángel mensajero del Señor Jesucristo. Por eso, entre el ministerio del séptimo mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil y el ministerio de Moisés y Elías, no hay otro ministerio. No hay otro ministerio en medio de ellos. Pasa de el cuarto Elías al quinto Elías y segundo Moisés. Ve usted que no hay un cuarto y medio Elías, sino hay un cuarto Elías y un quinto Elías. Y un quinto Elías con el segundo o segunda manifestación de Moisés en la venida del Señor Jesucristo con sus ángeles, con el ministerio de Moisés y Elías. Por eso aparece en el lugar santísimo manifestado allí el Señor. La Shequina aparece manifestada allí en medio de los 2 querubines, manifestado el Señor allí con los 2 querubines. Así sería la segunda venida del Señor Jesucristo en el tiempo final. Y la segunda venida del Señor Jesucristo, las personas la esperan o por allá o por acá y no saben que es en su templo, a donde se llevó a cabo la venida del Señor cuando fue dedicado el templo que hizo Moisés. Pues se llevó a cabo su venida en el templo que hizo Moisés, y posó en ese templo, y luego pasó del atrio al lugar santo y luego al lugar santísimo, en donde se estableció. Así es que muchas personas están esperando la segunda venida del Señor en una forma que ha sido imaginada por ellos, pero Dios tiene sus propias leyes. Por eso Él dijo por Isaías capítulo 59 y verso 20, y vendrá a Sión el libertador. ¿Y quién es Sión? Sión
es el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Sión es la iglesia verdadera del Señor Jesucristo. Sión es el grupo de escogidos, de predestinados, de primogénitos escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo, los cuales han sido representados en el templo que hizo Moisés y que hizo Salomón. Por esa causa, el apóstol San Pablo, teniendo un claro conocimiento de este gran programa y de este gran misterio, dijo que las cosas de aquel templo fueron purificadas con sangre, pero con sangre de animales, pero las de el celestial, el templo celestial, con un mejor sacrificio, con la sangre del Señor Jesucristo. Así es que podemos ver todas estas cosas, podemos ver por qué la segunda venida del Señor corresponde a el templo del Señor Jesucristo. Dice, y vendrá a su templo el Señor. Ahora, muchas personas tienen una mentalidad terrenal para ver las cosas en términos terrenales, y entonces dicen, bueno, viene a su templo el Señor, y por esa causa todas las sectas religiosas están esperando en el local en donde ellos se reúnen, están esperando la venida del Señor. Pero ese es un local. El templo es el templo espiritual del Señor Jesucristo, que es el cuerpo místico del Señor, que es su iglesia, los escogidos y predestinados desde antes de la fundación del mundo, los cuales han nacido para vida eterna. Ahora, aquí el apóstol San Pablo, en el capítulo 12 y verso 22 en adelante de la carta a los Hebreos, dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, no un monte literal, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la congregación de muchos millares de ángeles, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, los cuales son ¿quiénes? Los escogidos, los que han nacido en esta tierra para vida eterna. Y esa vida es manifestada cuando la palabra que corresponde para su edad y para su dispensación es predicada por el ángel mensajero que Dios envía para ese tiempo. Cuando eso acontece, cuando ese ángel mensajero está predicando ese mensaje, la luz está alumbrando, la luz está alumbrando, resplandeciendo, y a los asentados en tinieblas y sombra de muerte, luz les resplandece. A los que viven en este mundo lleno de tinieblas y sombra de muerte, la luz de la predicación de la palabra del mensaje que corresponde a su tiempo les resplandece, y ellos la ven porque ellos han venido de la séptima dimensión, su alma ha venido de la séptima dimensión y han nacido en esta tierra y han nacido para vida eterna. Por eso ven la luz, la lumbre de la vida. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz, la lumbre de la vida. Y ellos ven esa luz alumbrando, y por esa causa, cuando la ven, no pueden rechazarla. Más bien lo que dicen es, pero si esto era lo que yo estaba esperando, pues claro que sí, porque es un hijo de luz,
no de las tinieblas, sino de la luz, hijos del día, hijos del Señor Jesucristo, hijos de la luz. Yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, dice el Señor Jesucristo. Y a través de las edades, hasta nuestro tiempo, los hijos de luz, los hijos del Señor Jesucristo, los hijos de Dios, han estado siguiendo al Señor Jesucristo, que es la luz del mundo, manifestado por el ángel mensajero que corresponde para cada edad y para cada dispensación. Nosotros seguimos la luz del mundo, al Señor Jesucristo en nuestro día, manifestado conforme a las promesas correspondientes para este tiempo, porque hemos nacido para vivir eternamente. Por eso seguimos la luz divina manifestada en este tiempo, al Señor Jesucristo, que es la luz. Y dijo: el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. La luz de la vida, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo manifestado en nuestro tiempo, en forma de mensaje. La luz de la vida, el Señor Jesucristo, manifestado en cada edad por medio de su mensajero, y también manifestado en el mensaje de cada edad y de cada dispensación. Los elegidos, los escogidos, los predestinados ven esta luz manifestada en cada tiempo, y así reciben esa luz, porque al recibir esa luz están recibiendo la vida eterna. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él era en el principio con Dios. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora usted puede ver que la luz de los hombres es el Señor Jesucristo, el Verbo, la palabra. Ahí está la vida, en el Verbo, en la palabra. Y cuando se manifiesta, ya sea en forma de mensaje, por medio del ángel mensajero correspondiente para ese tiempo, o sea, manifestado en carne humana, como se manifestó cuando se hizo carne 2000 años atrás, sigue siendo la vida y la luz de los hombres. Y todo el que ha nacido para vivir eternamente verá esa luz manifestada y recibirá esa vida eterna en su manifestación. Porque hemos nacido para vida eterna. Es un gran misterio que ha sido revelado a los hijos de Dios. Hubo en cada hijo de Dios, en el tiempo en que apareció en esta tierra, un sentir allá dentro bien profundo. Eso es en el alma. Y él sabía que había otra vida, que había venido de algún lugar. Y si había venido de algún lugar, entonces él sabía que era de un lugar en donde había vida eterna. Porque un hijo de Dios no puede concebir la idea de vivir en esta tierra sin haber venido de algún lugar. Y tampoco puede concebir la idea de vivir en esta tierra y después dejar de existir.
Un hijo de Dios no puede pensar en esa forma, porque él ha nacido para vivir eternamente. Y el clamor en el alma, en el corazón de cada hijo de Dios era: ¿qué es? ¿Y dónde está aquello de lo cual yo me tengo que agarrar para vivir eternamente y regresar a la vida eterna? Un hijo de Dios funciona automáticamente. No puede manufacturar las cosas, sino que a un hijo de Dios las cosas le acontecen, no las manufactura. Aparecen en la escena de su vida las cosas de Dios. No se las puede explicar humanamente, ni él ni ninguna persona. Pero sabe que han acontecido esas cosas en su vida y lo han llevado al programa divino. Y cuando entonces comprende el programa divino, solamente puede decir: esto ha acontecido porque soy un hijo de Dios y porque he nacido para vivir eternamente. He sido predestinado. Y eso lo resuelve todo. Soy un elegido, un predestinado desde antes de la fundación del mundo, un hijo o hija de Dios. Y ahí está contestada toda interrogante que haya tenido un hijo de Dios. Estando en estos cuerpos terrenales, quizás no podemos comprender claramente todas las cosas, porque estamos limitados por causa del cuerpo terrenal y también por falta de la teofanía que se encarne para que luego transforme nuestros cuerpos. Pero algún día comprenderemos mucho más de lo que comprendemos en nuestro tiempo. Por esa causa, las palabras de Jesús suenan muy dulces a nuestros oídos y a nuestro corazón. Lo que no entiendes ahora, en este momento, lo entenderás después. Pero comprendemos una cosa, que somos los hijos de Dios, predestinados desde antes de la fundación del mundo y nacidos en este planeta Tierra para vivir eternamente en cuerpos eternos y con espíritus teofánicos eternos. Y cuando podemos comprender estas cosas y creerlas con todo nuestro corazón, entonces vivimos aquí en la tierra tranquilos. Y podemos entonces decir, como decía el apóstol San Pablo, cuando comprendió todas estas cosas. Antes de comprenderlas, mire, usted era muy religioso, pero estaba persiguiendo a los que estaban en el programa de Dios. Pero cuando entró al programa de Dios, que Dios lo colocó ahí, entonces comenzó a orar el Espíritu Teofánico Ministrador que Dios envió al apóstol San Pablo, y comenzó a comprender todo el programa. Y entonces decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así es que vean ustedes que no hay problema si vivimos, aun con todos los problemas que tengamos aquí en la tierra, no tenemos problema, porque Él dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y dijo: y nadie las arrebata de mi mano. Así es que estamos seguros en Él. Así es que no le tenemos miedo a la vida, a esta vida terrenal, no le tenemos miedo. Aquí nos bandeamos como podamos bandearnos, trabajamos en una cosa o en otra cosa para sobrevivir humanamente, no poniendo nuestra esperanza en las promesas
de los gobiernos terrenales, porque ellos no tienen futuro. Por esa causa se van a unir a el reino de la bestia, del anticristo, porque ven que no tienen futuro y entonces piensan que uniéndose a la bestia y a la imagen de la bestia van entonces a tener un buen futuro. Pero no se dan cuenta que ese jinete del caballo amarillo, que es el anticristo, tiene por nombre muerte y el infierno le sigue. Así es que vean ustedes que lo que le espera al reino de los gentiles es la muerte y el infierno, porque estarán siguiendo a ese jinete pensando que estarán siguiendo a el que les traerá un buen futuro en cada una de sus naciones. Ahora, el futuro de cada hijo de Dios está en el Señor Jesucristo. Y Él ha dicho que nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y reinaremos con Cristo 1000 años para comenzar. Ahora vea usted si no es un buen futuro, el futuro de los hijos de Dios. El futuro de cada hijo de Dios que ha nacido en esta tierra, el cual ha nacido para vida eterna, es el futuro más glorioso que un ser humano puede tener. Y lo tenemos cada uno de nosotros. Teniendo ese futuro tan maravilloso, tan hermoso, yo creo que no hay palabras para darle gracias y agradecer a Dios el que hayamos nacido aquí en la tierra, porque hemos nacido para vida eterna. Hemos nacido ya predestinados con el futuro más grande y glorioso que un ser humano puede tener. Solamente de pensar que seremos reyes y sacerdotes, lo más cerca al Señor Jesucristo. Es más, dice que seremos a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Lo más grande, lo más importante, los seres más importantes y más grandes ante la presencia de Dios son los hijos de Dios. Por esa causa tenemos que ser agradecidos a Dios. Saber agradecer la bendición, la suerte que nos ha tocado en el programa divino. Y no ser un hijo mal agradecido, desobediente, mal educado, porque Dios no se agrada de esas cosas, y menos que vengan de los hijos de Dios, de los escogidos, de los primogénitos. Así es que, comprendiendo estas cosas, entonces seamos agradecidos a Dios. En la actualidad, Dios está llamando y juntando a todos los escogidos para darle la bendición de la primogenitura. Por eso está convocando en este día octavo espiritual a todos los escogidos de Dios. Dios dijo que todo primogénito sería presentado a Dios y circuncidado, todo varón primogénito, el día octavo. Estamos en la octava edad. El 8 habla de eternidad. Y en el 8 están los 7.
Para llegar al 8 usted tiene que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y después es que llega al 8. Por eso tenían que pasar 7 edades de la iglesia gentil, sin que los escogidos de esas edades pasaran a la presencia de Dios, sino que pasaran al paraíso, esperando hasta el día número 8, en donde todos los primogénitos serán presentados ante Dios para recibir esa bendición. Serán presentados ante Dios todos los primogénitos de Dios, nacidos en el reino de Dios, para recibir el nombre eterno y recibir también el cuerpo eterno. Y todo bien fundido, el alma, el espíritu teofánico y el cuerpo eterno, formar así el nuevo hombre y mujer del futuro, el hombre y mujer de la eternidad. Y nosotros hemos nacido para vida eterna, para ser los hombres y mujeres de la eternidad, manifestados en cuerpos visibles, en cuerpos que podrán ser palpados, ser vistos y podrán trabajar aquí en la tierra y en todo el universo. Estamos pasando por una etapa gloriosa del programa divino, en donde hemos llegado al día 8, en donde están siendo convocados todos los escogidos, los que estamos vivos y los que partieron el pasado, también son convocados en este día y son traídos en este tiempo final, en la resurrección de los muertos, para todos ser presentados al Señor, a Dios, en el día 8, porque son los primogénitos de Dios siendo presentados delante del Señor. Así es que han pasado 7 días, pero estamos en el día número 8, que representa la eternidad. Y lo grande de todo esto es que estamos en el día número 8 y no estamos en el paraíso, estamos aquí en la tierra. ¿Y no le gustaría a usted estar en el paraíso?, me preguntaría usted. Yo le pregunto a usted, ¿le gustaría estar ahora mismo allá en el paraíso? ¿Le gustaría irse para el paraíso ya? Vamos a preguntarle a los que están en el paraíso y vamos a ver a través de lo que le dijeron a nuestro amigo y hermano y profeta William Marion Branham, mensajero de la séptima edad. Vamos a preguntarle a ellos, o a preguntarle a él, ¿qué le dijeron a él allá? Él les dijo, o les preguntó, ¿dónde está Jesús? Les dijeron, está más arriba. Más arriba. Ellos estaban en la séptima dimensión, pero más arriba es la séptima dimensión, en donde el lugar de intercesión en el cielo estaba ocupado por el Señor Jesucristo, haciendo intercesión por cada uno de los escogidos, allá en el trono del Padre, en la séptima dimensión. Lo que está más abajo, la sexta dimensión, ya esas son personas que todavía no han sido presentadas ante la presencia de Dios, o sea, en la séptima dimensión.
están en la sexta dimensión esperando por qué. Vamos a ver por qué estaban ellos esperando allí. Él preguntó, ¿dónde está? Y le dijeron, está más arriba. Y le dijeron, pero Él vendrá. Él vendrá. O sea, lo estaban esperando. Él vendrá y tú serás juzgado. Y si tú entras, nosotros entraremos contigo. O sea, nosotros resucitaremos contigo y luego entraremos a la presencia de Dios, a la séptima dimensión, lo cual acontecerá luego de la resurrección y luego de 30, 40 días, luego de la resurrección y transformación de los vivos. Estaremos aquí de 30 a 40 días porque habrá una obra para llevarse a cabo en ese tiempo, con hijos e hijas de Dios ya adoptados, manifestados como hijos de Dios en cuerpos eternos, con un espíritu teofánico eterno, y en ese tiempo una gran manifestación divina de los hijos de Dios estará llevándose a cabo aquí en la tierra, de la cual no queremos hablar mucho, ya que pertenece a ese tiempo, el cual está muy cerca, y no queremos que nada sea interrumpido. Así es que dejamos eso quietecito, y ya vamos a ver en ese tiempo las cosas que vamos a hacer en favor del programa divino. Vean ustedes que después que el Señor Jesucristo fue adoptado en el monte de la transfiguración, Él tuvo una labor para llevar a cabo. Vamos a dejarlo quietecito ahí porque ahí hay un gran misterio del reino de los cielos escondido, el cual no queremos alborotar mucho para que el enemigo no se dé cuenta y trate de interrumpir ese programa. Pero ven ustedes que todo lo que el Señor hizo después de la adopción en el monte de la transfiguración corresponde a ese tiempo después de la adopción de los hijos de Dios. Ya con eso se lo dije todo, aunque no le haya dicho nada. Pero ya ustedes saben que será un tiempo glorioso, maravilloso, en donde ya no tendremos los problemas que tenemos en nuestro tiempo, en donde ya veremos las cosas desde un punto de vista más sublime, más celestial, más desde el punto de vista de Dios que desde el punto de vista sentimental, humano, terrenal. Porque algunas veces nuestros sentimientos terrenales nos conmueven algunas veces, y en el programa divino los sentimientos terrenales tienen que ser echados a un lado cuando interfieren con el programa divino. Porque aún los sentimientos humanos terrenales van a ser quitados. Así que ¿de qué le vale que sienta usted lo que siente humanamente y no esté de acuerdo al programa divino? Pues mejor eche a un lado lo que es temporero y se queda con el programa divino, que es eterno y que es para vida eterna. Así es que miramos las cosas desde el punto de vista divino, no con nuestros sentimientos terrenales, sino por la fe y con la fe que Él nos ha dado, y entonces podemos decir todas las cosas obran para bien, pero no para todo el mundo, sino para aquellos que son llamados, escogidos, predestinados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para eso que son los primogénitos, los que han nacido para vida eterna, todas las cosas obran, ayudan para bien. Aunque al presente algunas veces decimos, pero esto, ¿en qué me podrá ayudar para bien? Déjelo quietecito lo que no pueda comprender de momento, porque más adelante usted comprenderá que en algo le ayudó para bien. Así es que, como hemos nacido
para vida eterna, no estamos apegados a lo terrenal, sino a lo que es eterno y a lo que nos lleva a la vida eterna. Apegados bien al programa divino, a la palabra de Dios para nuestro tiempo, para vivir eternamente, conscientes de la realidad correspondiente para nuestro tiempo. Así es que hemos nacido para vivir eternamente, nacidos para vida eterna. Cuando uno escucha eso y sabe eso y está consciente que ha nacido para vivir eternamente, esa persona vivirá en esta tierra segura, tranquila. Esa persona no tendrá esa preocupación que tienen otras personas. Esa persona, mientras está viviendo aquí en la tierra, estará luchando. Y estará luchando principalmente por las cosas que corresponden al reino de Dios. Y él hasta desearía que los días no tengan 24 horas, sino que tengan 100 o 200 horas para disfrutar mejor el programa divino y trabajar más en el programa divino. Él no se preocupará si ha de vivir 1 año o 100 años aquí, porque su corazón estará en el programa divino. Y cuando la persona tiene su corazón, su alma, su espíritu y todo su ser en el programa divino, entonces dice: para mí el vivir es Cristo, la palabra, y el morir, si tengo que morir, es ganancia. No quiero morir, más bien quiero ser transformado, continuar viviendo. Pero si tengo que morir, pues sé que voy al paraíso, pero sé que regresaré en esta misma edad, en este mismo día octavo. Ahora, algunas veces hay personas que desean morirse, pero eso no está correcto. Aunque aún profetas han deseado morirse. Vean ustedes Jonás. Jonás, en una ocasión, huyendo de la presencia de Dios para no cumplir con el ministerio que tenía, huyó. Pero tenía un ministerio y no podía evadir esa responsabilidad. Hubo una tempestad, él dijo: es por causa mía. Ustedes me echan al agua y se acabó el problema. Él quería morir. Lo echaron al agua, pero no murió, aunque cayó en la boca de un gran pez. Un gran pez se lo tragó, vivió allí como si viviera en el infierno, pero luego salió de allí. Y ven ustedes que un problema de un profeta, aunque estaba en desobediencia, se convirtió luego ¿en qué? En tipo y figura de lo que le acontecería al Señor Jesucristo. Él luego fue sacado de allí cuando oró a Dios, y entonces fue y llevó su mensaje, y aquella ciudad se arrepintió. Nínive se arrepintió, y entonces el juicio divino no cayó sobre ella y se enojó el profeta. Pero Dios tuvo misericordia
cuando Dios envía a un profeta con un mensaje a una nación o a un pueblo, es porque Dios le está dando una oportunidad antes de enviarle el juicio, porque Dios no envía juicio sin antes hacer la advertencia, la cual hace por medio de un mensajero. Y más bien Jonás se enojó porque Dios entonces no envió el juicio. Ahora vean que Jonás no estaba muy de acuerdo con el programa en la forma en que Dios lo llevaba a cabo, pero con todo y eso era el profeta de Dios para ese tiempo, aunque no estaba muy de acuerdo con la forma en que Dios estaba haciendo las cosas. Pero Jonás sabía una cosa. Jonás le dijo: yo sabía que si yo iba a ese pueblo y le daba ese mensaje y ellos se arrepentían, tú los ibas a perdonar. No quería que Dios perdonara a esa nación que estaba ciega espiritualmente. Porque Jonás sabía que un pueblo, una nación o una persona que esté ciega, si llena los requisitos para el juicio divino caer sobre la persona, el juicio divino cae sobre la persona. Pero Dios no envía juicio sin antes anunciar que viene el juicio y ofrece una oportunidad para evitar ese juicio. Ahora Jonás decía: yo sabía que tú eres un Dios misericordioso y que si ellos se arrepentían, tú los ibas a perdonar. Pues eso era lo que Dios quería, porque Dios no quiere la muerte del impío, menos la muerte de sus hijos. Así es que él no sintió amor por aquellas personas. Jonás, Dios sí. Tiene eso en su récord, en su historial. Ahora, con todo y eso, el Señor Jesucristo tomó parte de la historia de Jonás y dijo: así como Jonás estuvo en el vientre de un gran pez, de una ballena, por 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Esa es la señal de Jonás. Ahora, vean ustedes que Dios es un Dios amoroso, misericordioso, aún con los impíos, cuanto más con sus hijos. Sus hijos han sido escogidos, predestinados, colocados en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo, y han nacido en este planeta Tierra para vivir eternamente. Por eso se encuentran con la vida eterna en el tiempo en que están viviendo. Ahora, yo dije que algunas personas y aún profetas han deseado morirse, pero la persona debe vivir los días que Dios le ha dado aquí en la tierra. Y el que puede acortar esos días es Dios, no la persona. Si lo hace la persona, tendrá que darle cuentas a Dios. Ahora encontramos a Moisés. Moisés quiso acortar sus días cuando Dios le dijo: voy a destruir al pueblo, apártate y yo destruiré a este pueblo y te colocaré a ti con un pueblo mejor, mayor. Moisés dijo: no, mejor debes raer mi nombre de tu libro y no destruir al pueblo. Ahora, esto lo hizo bien hecho. Quiso morir por el pueblo y vino a ser tipo y figura de Cristo muriendo por todos
los hijos de Dios. Ahora, en otra ocasión Moisés hizo algo. Allá cuando hirió la roca, cuando Dios le dijo, háblale a la roca, y la hirió. Y también Aarón hizo algo que no agradó a Dios. Y eso causó que Dios acortara los días de Moisés. Pero un error que él cometió ha venido a ser de bendición para nosotros en este tiempo y para bendición de los escogidos de en medio del pueblo hebreo. Porque Moisés no terminó su ministerio. Fueron acortados sus días y no entró vivo en un cuerpo a la tierra prometida, sino que entró en su teofanía. Por eso lo encontramos en el monte de la transfiguración. Y por cuanto su ministerio fue acortado, o sea, se paró cuando él murió, él quiso continuar su ministerio y le dijo a Dios, permíteme entrar a la tierra prometida. Dios le dijo, no me hables más de ese negocio. Vas a morir a terminar tu tiempo, por cuanto no me glorificaste allá en las aguas, cuando heriste a la roca y yo te dije, háblale a la roca. Tenía que ser por la palabra hablada. Moisés vio la tierra prometida, pero de lejos quiso entrar a ella y no pudo. Porque cuando Dios toma una determinación con uno de sus profetas, ya Dios no la cambia. Ahora, gracias a lo que aconteció allá, porque todo obra para bien para los escogidos, para los hijos de Dios, gracias a ese error de Moisés que le fue contado como rebelión, el ministerio de Moisés tiene una continuación en el tiempo final. Por eso aparece como uno de los dos olivos, como uno de los dos ungidos. Aparece el ministerio de Moisés juntamente con el ministerio de Elías. El ministerio de Elías tenía una trayectoria muy grande y por eso tuvo que pasar de un profeta a otro profeta, hasta pasar por 5 diferentes profetas, hasta llevar a perfección ese ministerio, el cual será adoptado en su 5ª manifestación, juntamente con el ministerio de Moisés, que será adoptado en su 2ª manifestación. Todo esto en este tiempo final se realizará plenamente en la adopción de todos los hijos de Dios. Por eso apareció el ministerio de Moisés y el de Elías allá en el monte de la transfiguración, en donde los apóstoles vieron a Moisés y a Elías cuando Jesús estaba siendo adoptado en aquella ocasión. Así es que todo esto está dando testimonio de lo que acontecería en este tiempo final. Ahora, otro que deseó morir fue el profeta Elías. Se escondió en la cueva allá en el monte Sinaí y le dijo a Dios, quiero morir. Deseó morirse. Y le dijo, mira, tus profetas han matado y yo solo he quedado y me buscan para matarme. Deseó morirse, pero le fue dicho que tenía todavía alguna labor por delante. Y luego encontramos que ese ministerio ha continuado pasando
de dispensación y de edades hasta este tiempo final, porque es el ministerio, uno de los ministerios representados en los dos querubines. El ministerio de Moisés y el ministerio de Elías están representados en los dos querubines del lugar santísimo. Por eso son los ministerios del tiempo final, los cuales están señalados en el libro de Apocalipsis. Luego de esos ministerios, el ministerio de Moisés y el ministerio de Elías, en la venida del Señor, estos ministerios en el ángel del Señor Jesucristo. Luego de estos ministerios no hay más ministerios para operar ni en este tiempo, ni en el milenio, ni en la eternidad. Con estos ministerios Dios mete a todos sus hijos a la eternidad y trae el juicio de los gentiles. Primero bendición para los escogidos y después el juicio para el reino de los gentiles. Ahora, conscientes que hemos nacido para vencer, le damos gracias a Dios por la vida que nos ha dado aquí en la tierra. Queremos vivir cada uno de nuestros días establecidos por Dios. Si alguno desea que Dios lo llame, yo le voy a decir lo que va a pensar y a decir cuando se haya ido. Los que estaban allá en el paraíso le dijeron al séptimo mensajero que el Señor vendría primero a él, lo juzgaría. Él se asustó y dijo, y San Pablo también tendrá que ser juzgado. Le dijeron, también cada uno de los mensajeros tendrá que ser juzgado. Y si cada uno de ellos entra, el grupo de su edad también entrará. Regresaremos a la tierra en cuerpos eternos, en nuevos cuerpos. O sea, resucitaremos en un cuerpo eterno. Y entonces comeremos. Se recordaron quizás de Jesús, que cuando resucitó, también comió. Y personas que llevan algunos casi 2000 años allá, en el paraíso, que no han probado de un bocado de comida, pues allí ni se come, ni se duerme, ni se trabaja. Como que los que quieren irse para allá, como que son medios vagos, porque quieren irse a un sitio que no se trabaja, que no se come y que no se duerme. Quieren pasar el tiempo sin tener necesidades de dormir, necesidades de trabajar, necesidades de comer. Yo creo que lo que les falta es un poco de trabajo en el programa de Dios a las personas que desean irse, porque desean soltar también lo que están haciendo para no hacer nada y dejarle toda la responsabilidad del trabajo a los que se van a quedar. Pero el que se quiera ir, pues que Dios, si quiere llamarlo, que lo llame. Ahora, no se vaya a ir por su cuenta, porque va a tener problemas con Dios. Espere que Dios lo llame, y mientras esté aquí, esté luchando juntamente con el resto de los hijos de Dios, porque usted ha nacido para vida eterna. Por lo tanto, trabaje para vida eterna también. Trabaje, lleve a cabo la labor que corresponde en el reino de Dios, porque es una labor para vida eterna. Porque sus obras con ellos siguen, dice la Escritura, para que también las obras que hagamos en el reino de Dios sigan con nosotros para toda la eternidad. Bueno, ¿saben ustedes una cosa? También el séptimo mensajero deseó morirse por algunas cosas que vio
en medio del pueblo que estaban haciendo, las cuales no fueron de su agrado, y él se sintió mal, le perdió el amor al pueblo, él mismo lo reconoce, el ángel se lo dice también, y tuvo algunos problemas con Dios, con el programa de Dios, con el pueblo de Dios y con toda la obra que él llevó a cabo. Pero con todo y eso, fue el séptimo mensajero de la séptima edad, fue el profeta con la cuarta manifestación de Elías, al cual todos nosotros amamos y le damos gracias a Dios que Él lo envió en el tiempo apropiado y que le dio el mensaje correspondiente para su tiempo, y Él lo dio al pueblo y nosotros lo recibimos y nos preparó para esta etapa en la cual nosotros estamos. Nos preparó su mensaje. Él en su mensaje nos dio testimonio de todas las cosas que el Señor llevaría a cabo en la edad de la piedra angular. Así es que si a alguien preparó bien preparado el profeta mensajero precursor de la segunda venida del Señor Jesucristo, fue a cada uno de nosotros. Le damos gracias a Dios por él y por su mensaje, y no lo condenamos nosotros a él, más bien quisiéramos ayudarlo en cualquier problema que pueda tener, porque él será juzgado conforme a como le fue dicho. También hubo algunos mensajeros que hicieron o dijeron cosas que causaron algunos contratiempos, algunos problemas, pero tenemos que estar conscientes de que ellos estaban viviendo en las 7 edades en donde no hubo un pleno conocimiento del programa divino para esas etapas. El único pueblo que tiene un conocimiento amplio, más grande, más amplio que el que tuvieron en las edades pasadas y en las dispensaciones pasadas, es el grupo de hijos de Dios que han nacido en este tiempo final y viven en este tiempo final en la edad de la piedra angular. Están paralelos a los discípulos del Señor Jesucristo, pero con un conocimiento más grande, más amplio del programa de Dios para este tiempo. Así es que, conscientes del tiempo en que vivimos, vivamos los días que nos quedan en esta carne, en este cuerpo de carne, viviendo para Cristo, la palabra, para su programa, trabajando y luchando en su programa, sabiendo que los días son cortos los que nos quedan en esta carne, y pronto tendremos el cuerpo glorificado, el cuerpo transformado, el cuerpo eterno, para vivir eternamente, porque hemos nacido para vivir. Estamos esperando también una visita de los que partieron en el pasado, los que no vieron a los mensajeros del pasado, los que no vieron a los mensajeros del pasado, los verán en este tiempo final cuando ellos resuciten. Veremos cómo, vamos a ver cómo será en ese tiempo, y aún hemos de ver al Señor Jesucristo, lo hemos de ver, porque seremos luego arrebatados, raptados, trasladados para recibir al Señor en el aire. Así es que será un tiempo glorioso, maravilloso. Ya estaremos con el nuevo cuerpo y ya estaremos en una fase superior a esta. Mientras estamos en esta,
continuamos perseverando en el Señor, perseverando en nuestra edad, perseverando en el mensaje de nuestro tiempo y recibiendo esa palabra. Porque esa palabra nos alumbra el entendimiento para cada día comprender mejor el programa divino, comprender mejor el motivo de nuestro nacimiento aquí en la tierra, comprender mejor nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, y comprender todo lo que Él tiene para nosotros. Así es que vamos comprendiendo estas cosas a medida que vamos escuchando el mensaje que corresponde a nuestro tiempo. Por eso es tan importante escuchar una y otra vez cada uno de los mensajes que son predicados, porque en ellos está la revelación divina que le corresponde, le pertenece a cada uno de los hijos de Dios para nuestro regreso a la vida eterna. Ese mensaje, a medida que va siendo recibido, que va haciéndose realidad en cada uno de los hijos de Dios, cada hijo de Dios va siendo preparado mejor para la bendición tan grande que Dios ha prometido para nosotros. Recuerden que la bendición del primogénito tenía que ser escuchada por la persona que iba a recibir esa bendición. Por eso nosotros, como primogénitos de Dios, estamos escuchando la bendición que está siendo echada por el Señor Jesucristo a cada uno de nosotros, los primogénitos de Dios. Por eso nos ocupamos de oír una y otra vez cada uno de los mensajes que Dios nos da en este tiempo, en esta edad, para así comprender correctamente el programa divino. Comprender que hemos nacido para vida eterna. Hemos nacido para vida eterna. Por eso trabajamos en el reino de Dios, porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano, sino que es para vida eterna también. Y nos preparamos escuchando su palabra, porque su palabra es para vida eterna también. Los cielos y la tierra pasarán más, mi palabra no pasará, dice el Señor. Así es que Dios bendiga a cada hijo de Dios, a cada escogido presente aquí en esta ocasión, y a cada uno de ustedes, hijos de Dios, que están escuchando por la línea telefónica en los diferentes países, y ustedes que están escuchando y viendo en este video a través de la televisión esta conferencia de esta ocasión. Y ustedes que están leyendo este mensaje en un folleto, también les bendiga Dios con las bendiciones celestiales que Él tiene, las cuales pertenecen a todos los hijos de Dios como herencia. Dios les bendiga a todos los nacidos para vida eterna. Y usted dice: a mí, ese soy yo.
Yo he nacido para vida eterna. ¿Y usted? Yo sabía que usted había nacido para vida eterna. Y usted me pregunta, ¿y cómo lo supo? El que es de Dios, la voz de Dios, oye. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice el Señor. Este mensaje de este tiempo final lo reciben todos los nacidos para vida eterna. Por eso yo sé que usted ha nacido para vida eterna. Y por eso también yo sé que he nacido para vida eterna, porque he recibido el mensaje que corresponde a este tiempo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y será hasta el próximo domingo, Dios mediante, que estaré nuevamente con ustedes. También para las personas de otros países, el día 14 de junio, el día en que estaré cumpliendo años conforme al calendario gentil, estaré transmitiendo a las 8 de la noche hora de Puerto Rico, que son las 7 de la noche hora de Colombia, 8 de la noche hora de Venezuela, 6 de la tarde hora de Guatemala, 6 de la tarde hora de México y los demás lugares de México, Ciudad México y demás lugares de México, y en Estados Unidos no sé qué hora será cuando aquí sean las 8 de la noche del día 14 de junio. En esa noche del 14 de junio estaremos transmitiendo para los diferentes países de la América Latina y también de Estados Unidos un mensaje, y estaremos transmitiéndolo directamente desde aquí de Calley, desde este lugar, desde este púlpito, y las personas que estén por aquí en esa noche tienen libertad de estar presentes si desean estar presentes. Lo íbamos a hacer bien privado, lo iba a hacer directamente desde mi residencia o desde la oficina acá, pero vamos a hacerlo directamente de aquí, desde el púlpito, aquí desde el local que nosotros utilizamos aquí en Puerto Rico. Por lo tanto, dejaremos las puertas abiertas para las personas que estén por ahí, los que deseen estar presentes. Así es que eso será el día 14 a las 8 de la noche, hora de Puerto Rico. Esperamos que cada uno de ustedes aquí en Puerto Rico y en los demás países oren mucho por mí para que Dios me dé el mensaje y el tema de ese mensaje para esa ocasión, para que sea de bendición para todas las personas. Y también para el próximo domingo espero que ustedes oren por mí, para que Él me dé el tema y también todo el contenido de ese tema para todos los hijos de Dios. Así es que será hasta el próximo domingo, Dios mediante. Dios les bendiga a todos aquí en Puerto Rico y en todos los demás países. Dios les guarde, muchas gracias por vuestra amable atención, y con ustedes, con nosotros nuevamente, nuestro amigo y hermano Mario Pérez Colón, para concluir en esta tarde
esta actividad. No sé si tienen algunos anuncios en esta ocasión. Nuestro hermano Mario y nuestro hermano Luis, ellos son los que saben los anuncios adicionales que tengan para esta tarde. Dejo a nuestro hermano Mario que se encargue de el resto en esta ocasión. Dios les bendiga y Dios les guarde a todos.